está bien. Si todo se escucha y ve bien, por favor, me confirman si son tan amables por el chat. Muchas gracias. Excelente. Entonces, estamos bien. Como les decía, NIF 16, arrendamientos a cargo del CPC, Ricardo Mena Caguas. Él es peruano, es vicepresidente ejecutivo de MLV, Grupo Siglo, es contador público colegiado, está certificado en NIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales, es profesor de NIF de la Pontificia Universidad Católica del Perú, expositor internacional y asesor contable en implementación y aplicación de NIF, miembro del Comité de Investigación Contable de la AIC y muchos otros cargos y ocupaciones profesionales y académicas que le dan toda una fortaleza a nuestro conferenciante de ahora. Le agradecemos, Ricardo Mena, por su charla y por favor, adelante. Adelante, estimado Ricardo. Dejamos que hagan que Ahora sí, adelante, estimado Ricardo. Perfecto, entonces lo primero que tenemos que indicar con respecto a esta norma es que entra en vigencia internacionalmente a partir del 1 de enero del año 2019. Sin embargo, tenemos que indicar también que es importante conocer el efecto que va a tener en cada una de las empresas, porque los contratos que se puedan estar firmando van a tener algún cambio significativo a partir de esta fecha de entrada en vigencia de la norma. La siguiente, por favor, Mario. Bien, recordando el modelo de la NIF 17, que va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre del 2018, lo que podemos indicar es que en el modelo del 2017, los arrendatarios y arrendadores clasifican sus arrendamientos entre arrendamiento financiero y arrendamiento operativo, siendo arrendamiento financiero cuando se transfieren los riesgos y beneficios de la propiedad, y siendo arrendamiento operativo cuando no hay dicha transferencia de riesgos y beneficios de la propiedad. Lo importante en NIF 17 es que luego de esta calificación, el impacto en los estados financieros de un arrendamiento financiero implica reconocer un activo, reconocer un pasivo, registrar una depreciación del activo y registrar un interés del pasivo, versus el arrendamiento operativo, que solamente implica un gasto de alquiler. La siguiente, Mario. Bien, ¿y qué pasa con el modelo de la NIF 16? Para propósito de la NIF 16, del punto de vista de los arrendatarios, no interesa la calificación del arrendamiento, porque tanto el arrendamiento financiero como el arrendamiento operativo van a implicar un modelo único de reconocimiento de activo y pasivo. Y ese activo se denomina derecho de uso, que implica el derecho a usar el activo arrendado subyacente, y ese pasivo se denomina pasivo por arrendamiento, que implica la obligación para hacer pagos por dicho arrendamiento. Esto es importante porque si nosotros el día de hoy tenemos un arrendamiento operativo, en el año 2019 vamos a tener que reconocer un activo, vamos a tener que reconocer un pasivo, y luego ese activo generará una depreciación y ese pasivo generará intereses. Para empresas, por ejemplo, que ya tienen un compromiso de relación pasivo-patrimonio, debemos considerar que el registro contable del arrendamiento operativo para un arrendatario en
un contrato en aplicación de la NIF 16 va a implicar un incremento en el pasivo. La siguiente, por favor. En este modelo de la NIF 16, entonces, una nueva cuenta. Recuerden ustedes que inicialmente teníamos solo propiedad, planta y equipo en NIF 16, más adelante propiedad de innovación, más adelante activos biológicos, luego activos no corrientes mantenidos para la venta, y ahora tenemos una nueva cuenta, un nuevo rubro en los estados financieros, en los activos que se van a denominar derecho de uso y cuyo tratamiento contable lo tenemos en la NIF 16. Este derecho de uso va a generar un gasto por depreciación y el pasivo por arrendamiento va a generar un gasto por intereses. La siguiente, por favor, Mario. Exenciones. ¿En qué casos no vamos a aplicar este reconocimiento del activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento? En dos situaciones. Cuando el arrendamiento es a corto plazo y cuando los arrendamientos para lo que el activo subyacente es de bajo valor. En estas dos situaciones, las empresas deciden si aplican el procedimiento general, derecho de uso y pasivo de arrendamiento, o si desean, pueden reconocer como gasto los alquileres de cada uno de los meses de este tipo de activo. Arrendamiento a corto plazo y arrendamientos para los que el activo subyacente es de bajo valor. La siguiente, por favor. Bien, lo primero que se hace en la NIF 16 es identificar si hay o no un arrendamiento. Para poder nosotros determinar si hay o no un arrendamiento, vamos a revisar si en el contrato tenemos o cumplimos dos condiciones. El primero, que el contrato depende del uso de un activo identificado, y lo segundo, si se transmite el derecho a controlar el uso del activo identificado por un periodo de tiempo con respecto a una contraprestación. Si el contrato depende del uso de un activo identificado, eso implica que no tiene el derecho a usar un activo identificado en la medida que el proveedor tiene el derecho sustantivo de sustituir este activo, o la transmisión del derecho a controlar el uso del activo identificado implica un derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado y el derecho a decidir el uso del activo identificado. Vamos a poner dos ejemplos para que podamos tener más claro qué implica la identificación de un arrendamiento. Sobre todo considerando que hay contratos de arrendamiento que podrían tener una denominación diferente o contratos que tengan una denominación diferente y sean de arrendamiento. Pongamos dos ejemplos. Primero, el ejemplo del arrendamiento de un inmueble. La primera condición, ¿el contrato depende del uso de un activo identificado? Sí, depende del uso del inmueble. La segunda, ¿se transmite el derecho a controlar el uso del activo identificado? Sí, porque en este caso el arrendatario es el que va a controlar el uso de este inmueble y en consecuencia estaríamos cumpliendo las dos condiciones y consideraríamos que corresponde a un arrendamiento. Mario, hay una parte de la pantalla que están saliendo unos nombres y no veo la lámina completa. No sé si eso lo puedes eliminar. ¿Moviste ahí? Marcela. Ah, ¿y por qué se quedó sin vida? Mario, hay una barra al lado derecho que no se ve la lámina completa. Si es la barra de nombres, tienes que minimizarla tú mismo ahí localmente, estimado Ricardo, porque son los usuarios que te listan. Vamos, voy a pedir acá sistemas que hagan la minimización. Si te minimizan la pantallita de los usuarios. Ok, vamos adelante entonces. Ok. Aquí estamos. Okay. Perfecto. Ahí está bien. Sí. Perfecto. Ok, la siguiente, por favor. Con gusto.
Entonces, habíamos indicado este derecho de un proveedor de sustituir un activo será sustantivo si el proveedor tiene la capacidad práctica de sustituir activos alternativos a lo largo de todo el periodo de uso y el proveedor se beneficiará económicamente de esta sustitución. Vamos a poner un ejemplo. Si en el caso del alquiler de un inmueble, definitivamente el proveedor no va a tener la capacidad de cambiar el derecho, el uso de este activo. En cambio, si estamos, la anterior, por favor, Mario. La anterior. Si estábamos desarrollando la siguiente. Ahí está bien. Estábamos desarrollando el concepto del derecho de un proveedor de sustituir un activo, ¿no? Si el proveedor tiene un derecho a sustituir un activo, implica que no estaríamos en un contrato de arrendamiento. Vamos a poner dos ejemplos para que se entienda mejor esto. Primer ejemplo, en el caso de un arrendador que arrienda un inmueble. En este caso, el arrendador no tiene el derecho de sustituir el activo. Digamos, la prestación de servicios contables. Si yo soy una empresa que presta servicios contables, tengo los computadores y en realidad yo tengo el derecho de sustituir los computadores. En consecuencia, esta condición me lleva a que no estoy en un contrato de arrendamiento. La siguiente, por favor. El cliente tiene el derecho a decidir el uso del activo. Si el cliente tiene el derecho de decidir cómo y para qué propósito usa el activo a lo largo de todo el periodo de uso, o las decisiones relevantes sobre el cómo y para qué se usa están predeterminadas, y el cliente tiene derecho a operar el activo o el cliente designó el activo. Sigamos con los dos ejemplos, el arrendamiento del inmueble y la prestación de servicios contables. En el caso del arrendamiento del inmueble, una vez que el arrendatario toma el inmueble, el arrendatario decide qué hacer con el inmueble. Decide dónde va a poner la oficina administrativa, dónde va a poner la oficina de gerente general, dónde va a poner la recepción, etc. Vayamos ahora a una prestación de servicios contables que no es un contrato de arrendamiento. En este caso, el cliente del servicio contable no tiene derecho a decidir el uso del activo. Lo que él espera es un servicio de contabilidad, espera los estados financieros, espera la liquidación de impuestos, espera los libros contables, pero no tiene un derecho a decidir el uso de los activos que utiliza la empresa de servicios de contabilidad. La siguiente. Y si hemos hablado de que la NIF 16 para los arrendatarios, sin interesar si es un contrato de arrendamiento financiero o es un contrato de arrendamiento operativo, debe determinar el derecho de uso y el pasivo de arrendamiento, es importante establecer el plazo del arrendamiento, advirtiendo que en este caso se van a hacer estimaciones que tienen que ser decididas y avaladas por la gerencia. Lo primero que vamos a incluir en el plazo de arrendamiento corresponde al periodo no cancelable. Contrato de alquiler de inmuebles por 5 años, renovable, pero por 5 años, que es el periodo no cancelable. Mario, danos las pautas para eliminar esa barra de nombres que tengo a la derecha, que ya llegó nuestro especialista. Sí, hay una, en la parte superior de cualquier pantalla que se te haya desplegado del listado de nombres, hay un signo menos ahí para minimizarlo. Ya lo minimizamos, muchas gracias. Okay. Bien, entonces estábamos con el ejemplo de un contrato de arrendamiento que tiene 5 años con posibilidades de ser renovado. El periodo no cancelable correspondería a 5 años. Tenemos que sumarle los periodos cubiertos por una opción de ampliar. Por ejemplo, un contrato de 5 años con posibilidades de ser ampliado a 5 años más, vamos a incluirlo en el plazo del arrendamiento solo si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción. También los periodos cubiertos por una opción para terminar, si el arrendatario no va a ejercer con razonable certeza esa opción. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien,
Entonces, del punto de vista de reconocimiento, en la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. La siguiente, Mario. Y la medición del activo por derecho de uso se va a realizar al costo. Si repasamos un poco en relación a los activos que tenemos actualmente, propiedad, planta y equipo, en reconocimiento inicial se mide al costo, intangibles se mide al costo, propiedad de inversión se mide al costo, activo biológico e instrumentos financieros se miden al valor razonable. Ahora tenemos una nueva cuenta, un nuevo rubro, derecho de uso, en el reconocimiento se miden al costo. La siguiente. ¿Y cómo se va a componer este costo del derecho de uso? La primera cifra será el valor presente de las cuotas de arrendamiento aplicando una tasa de descuento que la vamos a explicar más adelante. Adicionalmente a ese primer importe, le vamos a agregar los pagos por arrendamiento realizados antes de la fecha de comienzo y le vamos a restar los incentivos recibidos. Adicionalmente, los costos directos iniciales y también le vamos a agregar en esta composición del costo del derecho de uso los costos de desmantelamiento. Solo para trabajar por analogía, haciendo un paralelo, recordemos nosotros que NIC 16, uno de los componentes del costo es el costo de desmantelamiento. La figura es exactamente igual. El valor presente de lo que estimemos vamos a desmantelar. Por decir algo, yo recibo una planta de procesamiento en alquiler y la tengo que entregar al año 10 o al final del año 10. Voy a tener desembolsos por desmantelar la planta. Esa cifra que voy a lograr en el año 10 lo traigo a valor presente y forma parte del costo. Así como el NIC 16 forma parte del costo del elemento propiedad de equipo, en este caso formará parte del costo del derecho de uso. La siguiente, Mario. Bien, y en relación a la medición inicial del pasivo por arrendamiento, en la fecha de comienzo, al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha, usando como tasa de descuento la tasa de interés implícita en el arrendamiento y si no puede determinarse fácilmente, la tasa incremental por préstamos del arrendatario. Si nos queremos poner en la práctica, cuando nosotros tenemos un contrato de arrendamiento, el arrendatario conoce la tasa, porque el gerente de finanzas de la empresa negocia la tasa con la entidad financiera. En cambio, cuando estamos en un contrato de arrendamiento operativo es mucho más difícil poder conocer la tasa y en consecuencia mi recomendación práctica es, si estamos como arrendatario en un contrato de arrendamiento financiero, utilicemos la tasa incremental por préstamo. ¿Qué significa la tasa incremental por préstamo? Es la tasa que le pagaríamos a la entidad financiera si nos presta un monto de dinero equivalente a lo que estamos nosotros asignando como derecho de uso y en el plazo del arrendamiento que estamos estimando para este proceso. La siguiente, Mario. Bien, y en esta medición inicial del pasivo por arrendamiento vamos a ver qué vamos a incluir como parte de estos pagos. Primero, los pagos fijos que están establecidos en el contrato, le vamos a sumar los pagos por arrendamientos variables, en la medida que dependan de un índice o una tasa. Por ejemplo, si el pago de arrendamiento variable depende del índice al precio del consumidor. Solo en esos casos lo vamos a agregar. Porque, por ejemplo, los arrendamientos variables que pagan las tiendas a los centros comerciales, por decir algo, tienen un contrato de alquiler de $2.000 fijos, eso estaría en los pagos fijos, y además pagarían el 3% del total de las ventas, ese 3% del total de las ventas no estaría incluido en este concepto de pagos por arrendamientos variables para la medición inicial del pasivo por arrendamiento. Eso tiene otro tratamiento que lo vamos a ver más adelante. Los pagos por arrendamiento variable que incluimos en esta medición inicial del pasivo por arrendamiento corresponden a los que dependen de un índice o una tasa, como por ejemplo el índice de precio al consumidor. También le agregaremos las garantías de valor residual. La siguiente.
el precio del ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción. En la práctica, son los contratos de arrendamiento financiero los que generalmente tienen esta opción de compra. Y adicionalmente, las penalizaciones por terminación si el plazo del arrendamiento refleja que el arrendatario ejercerá una opción para terminar. La siguiente. Vamos a reflejar, vamos a consolidar lo explicado con un caso práctico para poder entender mejor lo que hemos explicado con relación al reconocimiento del derecho de uso y con relación al pasivo por arrendamiento. Este es un arrendamiento de un edificio por 10 años. Los pagos anuales son de 50.000 por año, todos pagaderos al inicio del año. Para obtener el arrendamiento, el arrendatario incurre en costos iniciales de 20.000, 15.000 pago a un inquilino anterior y 5.000 a un agente inmobiliario. Tiene un incentivo del arrendatario, un reembolso de la comisión inmobiliaria de 5.000 y ha realizado mejoras en la propiedad de 7.000 y la tasa incremental del arrendamiento es del 5%. La siguiente, Mario. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar el valor presente de las cuotas. Para el ejemplo, estamos hablando de 10 cuotas de 50.000 y la tasa con la que vamos a traer a valor presente, la tasa de descuento, corresponde al 5%. Eso nos da 405.391. La siguiente, por favor. Entonces, el primer asiento que vamos a hacer nosotros es un asiento de activo por derecho de uso de 405.391 y recuerden ustedes que las cuotas se pagan al inicio del año. En consecuencia, vamos a tener una salida de efectivo de 50.000 y por diferencia un pasivo por arrendamiento de 355.391. Recuerden ustedes que adicionalmente hubo una erogación por 20.000 y en consecuencia vamos a debitar la cuenta de activo por derecho de uso por 20.000 y una salida de efectivo por 20.000. Recuerden también que hubo un incentivo y cuando revisamos qué va a componer el derecho de uso, decíamos que serán los pagos menos los incentivos. En consecuencia, le vamos a restar al activo por derecho de uso 5.000 de incentivos. La siguiente. Esta operación nos da lo siguiente, que al año 1 nuestro pasivo por arrendamiento será de 355.000. Si le aplicamos la tasa de interés anual del 5%, en el primer año nos generará 17.770, el saldo final será 373.161, que también corresponde al inicio del año 2, le restamos un pago por arrendamiento de 50.000 y así sucesivamente calculándole el interés del 5% y el pago por arrendamiento de 50.000, vamos a llegar al final del año 10 a una posición de 0. En este cuadro, relacionado con el tema de pasivo por arrendamiento, tendríamos el gasto de intereses que registrar en el año 1 por 17.770, en el año 2 por 16.158 y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer por el lado del activo por derecho de uso? Recuerden ustedes que el saldo inicial es de 420.395, la vida útil del derecho de uso para el caso del ejemplo es de 10 años, vamos a depreciar 42.039 por cada año y al final del año 10 quedaremos con un saldo cero del activo. La siguiente. Bien, entonces, repasando, el derecho de uso tiene como medición en la fecha de comienzo el modelo del costo. Inicialmente reconocemos el derecho de uso al costo. Si nosotros comparamos con otras cuentas, ¿qué podemos decir en relación a la medición posterior? Que en propiedad, planta y equipo se mide al modelo del costo o al modelo de revaluación. Que los intangibles se miden al modelo del costo o al modelo de revaluación. Que las propiedades de inversión se miden al modelo del costo o al modelo del valor razonable.
Con este previo, entramos ahora al derecho de uso. ¿Qué modelos tenemos en medición posterior para el derecho de uso? Son tres modelos. Primero, el modelo del costo. Segundo, el modelo del valor razonable, pero condicionado. En la medida que las propiedades de inversión de la empresa estén medidas al valor razonable, debemos aplicar el modelo del valor razonable al derecho de uso de propiedades de inversión. Y en el caso que la empresa tenga elementos de propiedad, planta y equipo, que se aplique el modelo de revaluación, en este caso, para los derechos de uso de activos subyacentes similares a esa clase en la cual estamos aplicando el modelo de revaluación, en este caso podemos, diferente a lo anterior, que es debemos aplicar, en este caso podemos aplicar el modelo de revaluación. En consecuencia, para el derecho de uso tenemos tres modelos posibles: el modelo del costo, el modelo del valor razonable y el modelo de revaluación. La siguiente, por favor, Max. Este modelo del costo, si lo comparamos también con propiedad, planta y equipo y con intangibles, tenemos que se compone por el costo menos la depreciación acumulada y deterioro del valor, tanto en propiedad, planta y equipo como intangibles. Para el caso del derecho de uso, el modelo del costo implica el costo menos la depreciación acumulada de acuerdo a la ley 36, menos el deterioro del valor de acuerdo a la ley 36. Recordar que cuando el importe en libros es mayor que el importe recuperable, de acuerdo a la ley 36, tenemos que reconocer un deterioro del valor, siendo el importe recuperable el mayor entre el valor razonable menos costo de disposición y el valor en uso. Y a diferencia de propiedad, planta y equipo y de intangibles, en el caso del derecho de uso, también vamos a tener los ajustes por medición del pasivo. La siguiente, Mario. Ahora, siguiendo en el modelo del costo, ¿qué pasa si la empresa al final del contrato de arrendamiento obtiene la propiedad? ¿O qué pasa si la empresa al final del contrato de arrendamiento tiene la opción de comprar el bien? En ese caso, el derecho de uso se va a depreciar por la vida útil del activo subyacente. Pero ¿qué pasa si no se da ni la transferencia de propiedad ni el ejercicio de la opción de compra? En ese caso, se va a depreciar el derecho de uso desde la fecha de comienzo hasta el final de la vida útil del activo cuyo derecho de uso tiene, o hasta el final del plazo de arrendamiento, lo que tenga lugar primero. La siguiente. Bien, y en relación a la medición posterior del pasivo por arrendamiento, va a tener un incremento por los intereses sobre el pasivo por arrendamiento, va a tener una disminución por los pagos por arrendamiento realizados y va a tener algunos cambios por las nuevas mediciones o modificaciones. La siguiente. Después de la fecha de comienzo, un arrendatario va a reconocer el resultado del periodo, el interés sobre el pasivo por arrendamiento y los pagos por arrendamientos variables no incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento. Recuerden ustedes que los arrendamientos variables que se incluyen en la medición del pasivo por arrendamiento son los arrendamientos variables que dependen de algún índice o de alguna tasa, como por ejemplo que dependan del índice de precio al consumidor. Sin embargo, habíamos puesto el ejemplo de estos arrendamientos variables que pagan las tiendas a los centros comerciales. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento de $2.000 mensuales más el 3% de la venta mensual. Ese 3% de la venta mensual se va a reconocer como resultado del periodo, pero no se va a incluir en la medición del pasivo por arrendamiento. En consecuencia, afectaremos el resultado del periodo por el interés sobre el pasivo por arrendamiento y los pagos por arrendamientos variables no incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento. La siguiente, por favor.
Bien, repasando entonces, no interesa el NIF 16 para el arrendatario que el arrendamiento sea arrendamiento financiero o sea arrendamiento operativo. En ambos casos vamos a tener un activo denominado derecho de uso y un pasivo denominado pasivo por arrendamiento. Y lo que tenemos que empezar allá a dominar y conocer es que así como antes solo teníamos propiedad, planta y equipo, y luego más adelante los inmuebles que se utilizan para arrendar y los inmuebles que se utilizan para prestación de valor se convierten en propiedad de inversión, y luego más adelante activos biológicos, y luego más adelante activos no corrientes mantenidos para la venta, ahora tenemos un nuevo rubro en los estados financieros que se denomina derecho de uso en el activo y pasivo por arrendamiento en el pasivo. En consecuencia, la primera regla es que los activos por derecho de uso deben presentarse por separado. Sin embargo, la norma me permite la posibilidad de no presentarlo por separado e incluirlo en las partidas de los estados financieros que corresponden a los activos subyacentes. Si una empresa incluye el derecho de uso en los estados financieros en el activo subyacente, en este caso revelará qué partidas del estado de situación financiera incluyen esos activos de derecho de uso. La siguiente, por favor. Y en el caso de pasivo por arrendamiento, en principio también deben presentarse de forma separada de los demás activos. Pero la norma me permite la posibilidad de incluirlo y no presentarlo de manera separada. De hacerlo de esa manera, hay que revelar qué partidas del estado de situación financiera incluyen el pasivo por arrendamiento. Desde el punto de vista del estado de resultado integral, los vamos a reconocer como parte del resultado los gastos de intereses por el pasivo por arrendamiento y el cargo por depreciación del activo por derecho de uso. Con respecto al estado de flujo de efectivo, el pago principal del pasivo por arrendamiento lo vamos a reconocer como una actividad de financiación. Recordar que en NIC 7, estado de flujo efectivo, tenemos tres actividades: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Los pagos del principal del pasivo por arrendamiento los vamos a reconocer como actividades de financiación. Los pagos de intereses los vamos a reconocer de acuerdo a la NIC 7. Recordad que para propósito de pago de intereses, la NIC 7 da la posibilidad que la entidad lo pueda presentar como actividades de operación o como actividades de financiación. Igualmente, el pago de intereses relacionados con el pasivo de arrendamiento puede correr cualquiera de estas dos posibilidades y dependerá de la política contable que tenga la empresa. Y recuerden ustedes de la exención, vale decir que podíamos presentar determinados derechos de uso de activos, determinados arrendamientos registrados como gastos en forma directa sin reconocer el activo de derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, que correspondían a los arrendamientos de corto plazo y de bajo valor. En esos casos, los pagos de arrendamiento de corto plazo y de bajo valor los vamos a presentar como actividades de operación en el flujo de efectivo. La siguiente, por favor, Mario. Bien, en transacciones de venta con arrendamiento posterior, tenemos que recordar cuáles eran las reglas de juego que teníamos en la NIC 17. En la NIC 17, lo importante era, en relación al arrendamiento posterior, ¿qué arrendamiento posterior correspondía? Si era un arrendamiento financiero o era un arrendamiento operativo. Las reglas acá han cambiado sustancialmente. Ya no interesa qué tipo de arrendamiento es el arrendamiento posterior. En NIC 16 interesa si la transferencia del activo es una venta o si la transferencia del activo no es una venta. Si la transferencia del activo es una venta, el arrendatario vendedor medirá el activo por derecho de uso que surge de la venta con arrendamiento posterior en la proporción del importe en libros anterior del activo que se relaciona con los derechos de uso conservados por el arrendatario vendedor. Y el arrendador comprador contabilizará la compra del activo aplicando las normas que corresponden. La siguiente.
Ahora, ¿qué pasa si el valor razonable de la contraprestación por la venta de un activo no iguala al valor razonable del activo? O si los pagos por el arrendamiento no son a tasa de mercado. En este caso, si es por debajo del mercado, vamos a tener que registrar por la diferencia un anticipo de pagos por arrendamiento, y si es por encima del mercado, vamos a tener que registrar por diferencia una financiación adicional. La siguiente. Bien, ya hemos explicado si la transferencia del activo era una venta. En este caso, si la transferencia del activo no es una venta. Recordar entonces que en 17 interesaba saber si el arrendamiento posterior era arrendamiento financiero o el arrendamiento posterior era arrendamiento operativo. Acá no. Acá interesa si la transferencia es una venta, que ya lo hemos explicado, o si la transferencia no es una venta. Si la transferencia no es una venta, el arrendatario vendedor va a registrar la operación exactamente como si hubiera recibido un préstamo. Un ingreso efectivo equivalente a efectivo y un pasivo financiero. Recuerden antes, cuando teníamos que el arrendamiento financiero, el arrendamiento posterior al arrendamiento financiero, incrementábamos el valor del activo y se generaba una ganancia que se difería en el plazo del contrato. Acá no. Acá se registra exactamente como un financiamiento. Ingreso efectivo equivalente a efectivo y un pasivo financiero. En cambio, el arrendador comprador no va a reconocer ningún activo y lo que uno va a reconocer son unas cuentas por cobrar, colocaciones por cobrar. En resumen, para el arrendatario vendedor y para el arrendador comprador, cuando la transferencia del activo no es una venta, y estamos hablando de venta con arrendamiento posterior, si la transferencia de activo no es una venta, registramos la operación exactamente como un financiamiento. La siguiente. Bien, entonces ya hemos revisado las implicancias para el arrendatario en relación a la NIF 16. Solamente indicar que el arrendador no va a tener un cambio sustancial. El arrendador va a seguir calificando la operación entre arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. El arrendador reconocerá la operación como arrendamiento financiero cuando se transfieren los riesgos y beneficios de la propiedad y reconocerá la operación como arrendamiento operativo cuando no se transfieren los riesgos y beneficios de la propiedad. ¿De acuerdo? En consecuencia, el impacto significativo va a ser para el arrendatario y sobre todo para el arrendatario de arrendamiento operativo. En principio, en el proceso de transición, la revaluación de la definición de arrendamiento no es obligatoria, hay una solución práctica al respecto, y el arrendatario tendrá dos métodos para poder registrar el impacto de la transición de la NIF 17 a la NIF 16. El primero, el retroactivo de acuerdo a la NIF 8, que significa se registrarán las operaciones del año 2019 de acuerdo a la NIF 16, reformulará los estados financieros del año 2018 solo para presentación, sin modificar la contabilidad oficial, solo para modificación de estado financiero pro forma, y además reformulará el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 o 1 de enero del 2018, de acuerdo a NIF, y para propósitos comparativos. También la norma me recomienda o me permite un enfoque modificado. La siguiente, por favor. Este enfoque modificado, vamos primero por lo más simple. En relación al arrendamiento financiero, básicamente lo que tenemos acá en esta transición es un cambio de denominación. Será pasivo de arrendamiento, el valor del libro del pasivo de arrendamiento inmediatamente antes de la fecha de la aplicación inicial, y el activo de derecho de uso será igual al valor del libro del activo de arrendamiento inmediatamente antes de la fecha de la aplicación inicial. En consecuencia,
El arrendatario de arrendamiento financiero lo que tendrá principalmente será un cambio de denominación. El impacto sustancial lo tenemos para el arrendatario del arrendamiento operativo. En este enfoque modificado no hay reexpresión de la información comparativa. ¿Qué vamos a establecer y determinar como pasivo de arrendamiento? El arrendamiento restante descontado usando la tasa incremental por préstamo arrendatario en la fecha de aplicación inicial. Entonces, yo tengo un contrato de 10 años de un alquiler de un arrendamiento de inmuebles, estoy en el segundo año y a partir del 1 de enero del 2019 empiezo a contar las cuotas pendientes. Las 12 cuotas de cada año de los 8 años restantes los traigo a valor presente y esa cifra es la que yo determino como pasivo de arrendamiento. En activo de derecho de uso, en este enfoque modificado me permiten dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad, el importe en libros como si la norma se hubiera aplicado desde la fecha de comienzo, descontado con la tasa de interés en la fecha de la aplicación inicial. O la otra alternativa, igual al pasivo de arrendamiento ajustado por pagos por arrendamiento anticipado antes de la fecha de la aplicación inicial. La siguiente, Mario, yo creo que ya con esto. Bien, con esto terminamos. Les agradezco a todos la atención y la participación que han tenido en esta presentación y a disposición de las consultas a través del chat. Muchas gracias por tu excelente presentación, estimado Ricardo. Muy documentada, muy clara. Esperemos que las preguntas, por favor, las escriban ahí en el chat. Ahí puedes desplegar el chat para que lo puedas estar viendo. Creo que hay unas preguntas por ahí, comentarios, estimado Ricardo. Entonces venden los productos de transacción donde no transfieren los riesgos, porque te transfieres el riesgo, ¿no? Te transfiero el dominio, ¿no? Te transfiero el dominio, pero no te transfiero la propiedad. Te transfiero el bien, pero no la propiedad. En este caso, Mario, están pidiendo la presentación con autorización, luego de la charla puedes enviarla. Sí, muchas gracias, con mucho gusto. Hay ahí algunas preguntas, estoy pidiendo al encargado de sistemas que venga para que me amplíe para poder leer mejor el contenido de las preguntas. Ah, muy bien, excelente. Hay muchas son felicitaciones, agradecimientos. Sí, a todos los participantes que me están enviando los saludos y felicitaciones de todo corazón, muchísimas gracias por la gentileza y siempre con gusto de poder compartir con ustedes estos temas, ¿no? Patricio, un gusto de saludarte. Un fuerte abrazo de acá. Miguel Ángel, igual, un gusto de saludarte. Hay una pregunta relacionada, Mario, mientras que llega mi especialista de sistemas, con el activo subyacente, ¿no? Pregunta, ¿qué es un activo subyacente? El activo subyacente es el activo que se arrienda. Por ejemplo, si soy un arrendatario y arriendo un inmueble, el activo subyacente es el inmueble y en consecuencia la cuenta será derecho de uso del inmueble, ¿no? El activo subyacente se refiere al activo arrendado.
Y le voy a compartir la presentación, el enlace. Sí, perfecto, Mario. Con Ahí lo mucho tienen. gusto, con mucho gusto compartir la presentación con los participantes. Ahí tienen el enlace, ya pueden descargarlo. Para quienes están interesados en el certificado, también ya les vamos a dar el enlace, solo que termine de cubrir las preguntas, Ricardo. Desde tu control puedes ampliar el chat para leer si hay alguna pregunta. No, solo es personal en la ampliación. Ah, ok, ok. Sí, para que tú la adecues ahí a tu computadora. Pero lo puedes hacer del tamaño que quieras, eso sí. Se amplía igual que se amplía cualquier ventanita de Windows con el mouse, el puntero del mouse. Se amplía en los extremos. O tiene una opción igual que las ventanas de Windows para ampliarlo o disminuirlo. O minimizarlo. ¿Ok? Se me perdió el dibujito del chat. Si se les pierde, tienen que pasar el puntero del mouse por la parte baja de la pantalla. Ahí se van a desplegar Ah, ok, ok. las Ok. funciones. Acá está el chat. Nos dice chatear. Exacto. Ok, al lado derecho estoy viendo, ¿ah? ¿Nos podría profundizar un poco más del tema de la tasa de interés implícita del arrendatario? Sí. En este caso, la tasa de interés implícita, en resumen, porque el cálculo de la forma es un poquito más amplia, en resumen, implica qué tasa necesito para que los pagos se igualen a el valor del derecho de uso, ¿no? Buenas tardes, dice acá, el pasivo que se reconoce por arrendamiento financiero se incluye la última cuota de opción de compra, se hará un registro al final del periodo. No, en este caso, al momento que revises la lámina vas a encontrar que también se incluye la opción de compra en la medida en que sea razonable que se tome la decisión. O sea, si yo hoy día tengo un contrato de arrendamiento financiero y tengo una opción de compra y hoy día, y el contrato es por 3 años, y hoy día considero de que voy a ejercer la opción de compra, le incluyo en los pagos para determinar el pasivo por arrendamiento. Ok, en el caso de ejercer, Claudia nos pregunta, en el caso de ejercer la opción de no desagregar el activo de derecho de uso, ¿significaría que ese activo sería integrante del activo por arrendamiento financiero? No, ya no tendríamos un rubro de activo por arrendamiento financiero, sino la alternativa, Claudia, implica o presento la cuenta del activo en forma separada, o si no lo presento en forma separada, lo incluyo en el rubro del activo subyacente. Por ejemplo, si yo arriendo inmuebles, y tengo también inmuebles, lo incluiría en propiedad, planta y equipo en inmuebles, pero vía notas a los estados financieros tengo que indicar cuánto de ese total de inmuebles incluye el derecho de uso de inmuebles, corresponde al derecho de uso, pero no en una cuenta de arrendamiento financiero. Amisael indica, pregunta, en los casos de los arrendamientos mensuales, ¿cómo aplicaría esta norma y cuáles serían los principales cambios? Yo puse un ejemplo de un arrendamiento con pagos anuales, pero el procedimiento es exactamente el mismo para los arrendamientos mensuales. Solo recordar que si es un arrendamiento de corto plazo, vale decir un arrendamiento de hasta 12 meses, se puede reconocer como gasto sin necesidad de registrar un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Pero si hablamos de pagos mensuales, y estos pagos mensuales superan el año, esos pagos mensuales los vamos a tener a valor presente para tener la determinación del derecho de uso y del pasivo por arrendamiento. A ver acá, ¿más? Bien.
Germán pregunta, ¿en la presentación del derecho de uso se puede hacer como una línea separada dentro de la balance o dentro de los activos financieros? No. La idea en principio es que sea una línea separada dentro de la balance. Así como tenemos efectivo equivalente a efectivo, cuentas por cobrar, existencia, propiedad blanca de equipo, intangibles, tendríamos un rubro más de los estados financieros denominado derecho de uso. A ver, si puede ser más. María Mercedes pregunta cómo registramos el arrendamiento en las pymes. Este cambio, recuerden que hay dos juegos de normas NIF, que es la NIF plenas y la NIF para pymes. En este caso, estamos hablando de un cambio en las NIF plenas. Las NIF para pymes mantienen su misma forma de registro. Ciro Alfonso indica un ejemplo de registro por parte del arrendador y del arrendatario. En este caso, Ciro, para el caso del arrendatario, lo que hemos desarrollado hoy día, que en todas las situaciones tenemos que reconocer un derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, y hemos puesto ahí un caso práctico. Del punto de vista del arrendador, lo que indicamos es que el arrendador debe calificar el tipo de arrendamiento, que puede ser arrendamiento financiero o arrendamiento operativo. Para el arrendador, si es arrendamiento financiero, lo registrará como un financiamiento, una colocación por cobrar. Y si es arrendamiento operativo, va a registrar las cuotas que va cobrando o devengando cada uno de los meses por el alquiler. El registro contable del arrendamiento financiero y operativo para un arrendador se mantiene en la NIF 16, igual que el registro que realizábamos antes con la NIF 17. ¿Qué más? Ok, Mario, ya completamos y atendimos las preguntas. Bueno, sí, aparentemente sí, no han agregado ninguna nueva. A menos que haya quedado uno antes. Al principio alguien preguntó, ¿esta norma aplica también para las pymes? Ok. A ver, vamos a regresar para ver que no se quede ninguna pregunta pendiente, pero en principio a la pregunta de si aplica o no es diferente. Tenemos dos juegos de normas, una norma de NIF plenas, que es la que estamos realizando ahora, y otra de NIF para pymes que no tiene, digamos, este cambio no implica cambio al respecto, ¿no? Ahí pregunta Heyman o Heyman. Estoy repasando a ver si existe alguna pregunta no atendida para ya... Vamos a ver si el médico llegó. Oye. Ahí hay otra pregunta de Ciro Alfonso. Ok. Ok. Ciro Alfonso pregunta, ¿un arrendamiento operativo normal de inmueble qué sentido tiene para el arrendatario que se registre como activo de derecho de uso, ¿no? Un poco, ¿cuál ha sido, Ciro, la lógica de por qué se está reconociendo, digamos, un activo en la contabilidad del arrendatario operativo, ¿no? En principio, recuerda que cuando se firma un contrato de arrendamiento, el arrendatario asume una obligación de pago, ¿no? Y además, el arrendatario tiene un derecho a utilizar el activo. Son condiciones diferentes. Por eso que la norma, cuando es un arrendamiento de corto plazo, hasta 12 meses, o es un arrendamiento de bajo valor, permite que se siga realizando como gasto. Sin embargo, arrendamientos
con un plazo mayor a un año o de valores importantes, implican compromisos, tanto derechos del arrendatario de usar el activo como obligación de pago. O sea, no es fácil salirse de un arrendamiento, de un contrato de arrendamiento operativo, por ejemplo, a 5 años o a 10 años, cuando el arrendatario hace inversión en instalaciones, etcétera, y en consecuencia, definitivamente lo que recoge la norma es este derecho que tiene a utilizar el activo, que es diferente a cualquier otro uso, y además es obligación de pago, y por eso que se genera ese pasivo por arrendamiento, ¿no? Néstor dice, repite el tratamiento del interés generado por el pasivo por arrendamiento. El interés para aplicar y traer a valor presente y determinar el pasivo por arrendamiento es la tasa de interés implícita, cuya fórmula le hemos puesto ahí en la pantalla, o esta tasa incremental de préstamo, vale decir, cuánto o qué tasa cobraría la entidad financiera si se solicita un préstamo del monto relacionado al derecho de uso y en el plazo del arrendamiento, ¿no? Sí, en el caso de este, Germán, relacionado con los pasivos financieros, tienes las dos posibilidades. La norma te da las dos posibilidades. O presentas una cuenta de pasivo con la denominación pasivo de arrendamiento en forma separada, o lo presentas en la cuenta de pasivos financieros. Y si lo presentas en la cuenta de pasivos financieros, tienes que revelar que en esa cuenta de pasivos financieros estás incluyendo el pasivo de arrendamiento y además revelar en ese total del pasivo financiero qué importe corresponde a pasivo por arrendamiento. Tienes las dos posibilidades. Según mi control, Mario, ya se acabó. ¿Hay una más? No. Ya, ok. Mario, ya revisamos todas las preguntas. Perfecto. Muchas gracias, estimado Ricardo, por tu tiempo, tu presentación. Sabemos que sos una persona sumamente ocupada, pero que dedicas el tiempo necesario para atender este tipo de compromisos profesionales. Estamos altamente agradecidos por tu charla y por cómo la documentaste y has hecho un tema complejo de manera sencilla, explicada. Fabuloso. Te agradecemos mucho. Un abrazo. Ok, Mario, muchas gracias por la oportunidad de presentar este tema y hasta cualquier momento. Y gracias por los saludos. Patricio, un fuerte abrazo, gracias por tus comentarios y saludos. Mario, reitero entonces mi agradecimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos los presentes. Muchas gracias, estimado Ricardo. Saludos a los colegas en Perú. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, nos vemos. Amigos, ahí les dejo el enlace para quienes quieren tramitar un certificado de participación. Ya saben las pautas del certificado, ahí están explicadas además. Es obvio que no cumple las pautas que están ahí, pues no le llegará el certificado, pero si cumplen las pautas, les llegará el certificado. Sin lugar a dudas. Dejamos abierto todavía el chat y el audio para cualquier comentario final. Les agradecemos mucho a todos por su participación. Estén pendientes de los próximos eventos. La próxima semana tenemos una charla. También tenemos la siguiente semana otra charla. La siguiente semana el tema aplicaciones del código QR, que es el código de respuesta rápida, en el trabajo del contador público a cargo de este servidor. Es el 28 de noviembre a la misma hora. Así que los invito a que me acompañen en esa charlita. Es un tema un poco de tecnología, pero de bastante uso actualmente en el trabajo del contador público. La siguiente semana, en la primera semana de diciembre, tenemos la charla que sería complementaria de esta que acaba de darnos Ricardo, pero que en ese caso será el tratamiento de los arrendamientos bajo la NIF Pymes. Y entonces ahí el colega colombiano Arlex Germán Ángel Corredor nos va a explicar cómo hacer en el caso de las NIF Pymes o de las pymes en particular,
con respecto al arrendamiento. Están invitados todos, están en el programa esos detalles. Ahora está en un solo enlace toda la información necesaria para que puedan participar en los eventos.